A mí me gusta poner títulos a los mensajes porque me sirven a mí para saber lo que trato de decir y sirven también a ustedes para que se recuerden no solamente qué bien ha predicado o qué bien lo que ha dicho o qué frase más extraña lo ha predicado mal. No, el título es para que se recuerde las cosas buenas del mensaje. Amén. ¿Cuál es el título del mensaje? Muy sencillo. Un evangelio antiguo. Muy bien. Una generación diferente. Un evangelio antiguo, una generación diferente. Si yo tuviera que tener otro título a este mensaje, yo jugaría un poco con el idioma y buscaría palabras afines, sinónimas, para que dijera más o menos lo mismo sin perder la misma línea, porque vamos a hablar de algo muy sencillo y no puedo cambiar todo el título, pero sí puedo cambiar parte. El título original es Un evangelio antiguo, una generación diferente. Y el otro título suena parecido, Samuel, es Un evangelio retrógrado, una generación indiferente. Parece lo mismo, pero tiene dos vertientes. Vamos a ver, yo me voy a intentar ser libre, pero mirando mucho el teléfono para no sobrepasarme en el tiempo, para no cansar a nadie. Un evangelio antiguo, un evangelio retrógrado, una generación diferente, una generación indiferente. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Del evangelio y de una generación. Pero no vamos a hablar de mi generación. No vamos a hablar de la generación pasada. Tampoco vamos a hablar de la generación futura. Entonces, ¿de qué generación vamos a hablar? Vamos a hablar de esta generación que la componemos cada uno de los que estamos y los que faltan. Una generación se marca no solamente por los años en los cuales tú hayas nacido, que yo soy del 80 y mi generación es del 80. No. La generación a la cual yo me refiero es a aquellos que no se sujetan a la época a la cual han vivido, en la década que ellos han nacido, sino que se enfrentan al mismo problema y a la misma circunstancia adversa, porque todos aquellos que nos enfrentamos a la misma problemática somos conocidos como una generación. Hubo una crisis aquí en España y salieron un grupo de poetas que abarcaron muchos años, que fue cuando cayó el Imperio Español y se conoció como una generación triste, porque hablaban de pérdidas. Luego vino un poco de renuevo en la economía y cambiaron. Pero ¿por qué era una generación en concreto? Porque se enfrentaban a la misma problemática. Y nosotros nos estamos enfrentando al mismo problema. No sé cuánto tiempo hace que entregaste tu corazón al Señor. No sé cuánto tiempo llevas pasado por las aguas. No sé cuánto tiempo recibiste el don del Espíritu Santo y fueses bautizado y comenzaste a hablarle lenguas. Pero aquí no se trata del tiempo que tú llevas. Se trata de qué problema estamos viviendo generalmente y qué problema estamos pasando todos. Una generación diferente, pero también indiferente. Es lo que estamos viviendo. Un evangelio antiguo que lo queremos adaptar al tiempo, a la modernidad del día a día, y no nos damos de cuenta que el evangelio es antiguo, que el evangelio existe desde antes de la fundación del mundo, aunque se conoce cuando Cristo murió en la cruz y vino el Espíritu Santo en la iglesia. El evangelio se hizo público en ese momento, pero el evangelio que estamos viviendo, el evangelio bíblico, amén, es desde antes de la fundación del mundo. Estamos, y valga la expresión, en la religión más antigua del mundo. Nuestra religión, nuestra creencia no está basada solamente desde que comienza Jesús a predicar, no, viene desde antes. Un evangelio antiguo
que hay unas normas viejas, hay unos parámetros viejos, pero nosotros a veces lo queremos modernizar. Y leo un verso. En Josué capítulo 3, verso 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Este verso es el verso clave, pero hay un verso parecido que me llama mucho la atención y me gusta mucho, y se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es extraordinario este verso. Si cualquiera de los presentes coge este verso y le decimos: háblanos de él, seguramente nos diría en pocas palabras: mi Dios tiene capacidad y recursos para solventar todo problema, porque está hablando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como el tener sed es una necesidad física, material, podemos elaborar un mensaje diciendo que nuestro Jesucristo, el Padre Eterno, tiene autoridad para solventar cualquier problema que estemos pasando. Y yo digo: sí, mi Dios y vuestro Dios tiene recursos para solventar todo problema, interno y externo. No importa la circunstancia, sea mala o extra mala, no importa. Dios tiene autoridad para solventar y cambiar ambientes. Amén. Cosas que llevan mucho tiempo sin cambiar, Dios lo puede hacer. Pero si yo estudio un poco el texto y utilizo una palabra que el pastor Angeloso dice que algunos dicen que la utilizan mal, si yo utilizo la hermenéutica y hago una exégesis del pasaje, lo que me llama la atención no son las palabras que el Señor dijo, sino dónde lo dijo. Jesús lo dijo en el último y gran día de la fiesta. No era una celebración nacional pagana. No era un cumpleaños. No era una boda. No era un baby shower. Era el último y gran día de la fiesta. Una fiesta establecida por Jehová Dios de los ejércitos. Una fiesta donde el Padre Eterno dijo al pueblo de Israel: tenéis esta fiesta para celebrar. Era la fiesta que se celebraba, la sexta del año, que se celebraba en el séptimo mes a partir del día 15 y duraba 7 días. Y se festejaba las bendiciones recibidas por Dios. Es decir, que eran días de gozo. Estaban celebrando de que Dios les había bendecido. Estaban celebrando de que Dios les estaba guardando. Estaban celebrando de que estaban en la vida de Dios y que Dios estaba trayendo y le estaba proveyendo para suplir todas sus necesidades. Era una fiesta extraordinaria. Pero en medio de ese día, de ese momento, Jesús dijo estas palabras sencillas: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo hago aquí una historia, para mí, una tragicomedia. Vamos a imaginar que disponemos de 1 millón de euros para celebrar un culto extraordinario. Tenemos 1 millón de euros. Una de las cosas que vamos a hacer, que son muy cómodas las sillas, los bancos, los vamos a cambiar por un día. Vamos a alquilar unos sillones de piel blanca, porque a mí me gusta, blanco, pureza, grandeza. Aunque luego se hagan sucios, no importa, tenemos 1 millón de euros. Individual, tu silla individual. Como no escatimamos en gastos, vamos a contratar a un acomodador que en la puerta tú le dices el nombre, Amaro, y te coge, te mira en la lista y dice: ah, sí, tu asiento es tal, y te acompaña y te acerca a tu butaca.
En todo esto hay un hilo musical que está sonando que parece un coro de ángeles. Y tú te vas emocionando porque tienes la importancia de que tenías un sitio determinado para un culto extraordinario. Y tú te tomas en tu sitio, tu lugar, y comienzas a ver qué blanco, qué bonito y sobre todo qué cómodo. Y hay adornos en ese asiento. Hay una botellita de agua fría y de tiempo, por si acaso. Y para aquellos que a veces venimos así, unas gominolas. Y por si acaso, lo sentimos todavía poco, hay un cartel que pone el nombre tuyo. Una placa. Amaro. Usted ponga el suyo. Yo, como es mi sueño, Amaro. Y veo un papelito, y en el papelito me dice quién va a participar en el culto. Y dice, el mejor coro de España, el coro del centro. Yo hubiera dicho amén. Amén. El primer coro que van a cantar es el coro del centro. Amén por ellos. Porque cada vez que cantan, conmueven los cimientos de la iglesia y comienza el Señor a transformar el ambiente y comienzan a derribarse las cadenas, los muros, las ataduras, y comenzamos nosotros a elevar nuestra alma por encima de nuestras circunstancias y comenzamos a adorarle al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y yo digo, que Dios bendiga a la iglesia del centro y a su coro. Amén. 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 Es el mejor coro de España. Amén. Pero vamos a traer un coro invitado. Amén. ¿A quién traemos? Pues muy fácil. Yo soy muy clásico y voy a traer el coro de Villaverde. Muy bueno. Amén. Amén. Y vamos a llamar a Juan Ramón y Rocío. Dime un coro más. ¿Quién? El gordo de la mina. El coro de la mina. También está en ese punto. Ya tenemos un coro. Bueno, y como es costumbre de responsable, también traemos al coro de León. Y a Dani Carrasco. Ya tenemos alabanza para dar y tomar. Amén. Y luego, ¿quién va a predicar? Pues va a predicar el tío Porrón. Amén. Y después de él, nuestro hermano Lee. Amén. Y después de él, nuestro hermano Mariano. Amén. Amén. ¿Y luego quién? No, yo no. El Pichi. Espera. Pero después del Pichi, ¿quién? El Almoradí. Y después del Almoradí, ¿quién? El Perico. Ya tenemos un cartel muy grande de artistas, de cantantes y de predicadores. Tenemos un cultazo de gloria y de poder. Y tenemos una lista de los que van a cantar. Nos sentimos hiper mega bendecidos, importantísimos. No hemos escatimado en gastos, 1 millón de euros. Nos lo gastamos todo. Pero imagínate por un momento, cuando ya estamos casi para despedir, que estamos en lo más apoteósico del culto, que de repente se abre la puerta y pasa a este lugar una persona que no conocemos, pero sí la conocemos, que nos quedamos mirando a ella. Es extraña pero es conocida. Es una persona que cuando nosotros la miramos comenzamos a ver nuestro pecado, porque Él es justo, pero también tiene una mirada de amor. Y comienza a entrar por este lugar y comienza a decir: yo tengo una frase para decir a todos, pero a medida que va pasando dice, y lo digo así, tío, perdóneme, José Mari, te amo. Y que siga andando y que diga: Juan, sé por dónde estás pasando. Igualmente por las hermanas, que venga mencionando a cada una y venga diciendo unas palabras con amor y con cariño.
Y cuando ya empieza a entrar a este lugar, yo lo primero que hago es que me bajo. Le dejo el micro y comienza a mirarnos uno a uno. Y hay un silencio extraordinario, espiritual. Y comenzamos a mirarle sus ojos de amor. Y con mucho amor y con mucho cariño y con mucha autoridad, nos dice el verbo de Dios que ha venido a celebrar el culto. Nos dice: si alguno quiere sentirme de verdad, que venga. Yo no lo entiendo, porque lo hemos preparado todo, hemos sentido al Señor verdaderamente, pero si Jesús viniera y se pasara por este lugar, nos diría lo mismo. Y quizás hay alguno que diga: esto lo dice porque siempre hay de 100, dos personas que no sienten a Dios, que el ambiente los ciega. Dos personas que, aunque la gente de alrededor hable lenguas, no sienten ni padecen. Y Dios, como es un Dios de misericordia, viene hablando a esas dos personas, que cuando todo el mundo está orando con sus ojos cerrados, ellos están como un faro en alta mar mirando a ver qué es lo que pasa. Y necesita esa atención especial de Dios. Pero no son para esas dos personas, son para todos. Mucha estructura, muchas piedras labradas a mano, traídas de la cantera expresamente a la iglesia aquí del centro, colocadas cada uno en su lugar, pero eso no garantiza una vivencia espiritual. Por eso Jesús tiene que decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque no se puede beber de la religión, no se puede beber de las estructuras, no se puede depender de que el micro funcione o no funcione, no se puede depender de que haya coro o que no haya coro, no. Hay que depender de que aquí se encuentre agente viva, entregó su sangre, gota a gota, hasta la cruz del Calvario. Hay que acercarse y beber de él. ¿Y qué tiene que ver este verso, pastor, con el verso que has leído del Antiguo Testamento? Que dice Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Qué tiene que ver? Pues muy sencillo, porque se lo está diciendo a una generación, a esa generación que cuando eran niños estaban viendo cómo los egipcios latigaban a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus primos. Un día sí y otro también. Todos los días de la semana venían latigando. Por el día y por la noche, esos niños que recibieron esa palabra escuchaban dos clamores por la noche. Dos. Una, estaban diciendo: ay, me duele, ay, la que tenemos encima, ay, lo que nos está pasando, ay, si clamáramos a Dios. Y comenzaban ellos a clamar a Dios y decían: Señor, ayúdanos, búscanos, encuéntranos y ten un trato conmigo, levántame y sácame de este lugar. Y esos niños escuchaban ese clamor por las noches. Esos niños habían visto cómo sus padres, sus abuelos, sus primos eran latigados un día sí, un día no, todos los días, y sabían que llevaban 400 años en esclavitud. Y lo peor de todo es que les esperaba para ellos lo mismo. No había una idea de cambio, porque ellos estaban orando e intercediendo a un Dios que Dios no estaba respondiendo, a un Dios que todavía no había hablado, a un Dios que todavía no se había manifestado, a un Dios que todavía no se había movido con misericordia. Pero ellos crecieron así, esperanza contra esperanza. Pero no se quedaron ahí. Esos niños pequeños vieron cómo las plagas enviadas por Dios caían sobre los egipcios y sobre ellos no. ¡Ay! ¡Qué niñez más buena!
No la primera, sino el ver que Dios hace diferencia de sus hijos de los que no son sus hijos. ¡Qué alegría! ¡Qué motivación extraordinaria a esos niños pequeños que comenzaron a andar en el propósito y salir de la esclavitud! Vieron cómo por la noche tenían frío y había una columna de fuego que les daba calor. Cómo por la mañana tenían calor y había una nube que les daba sombra. Cómo ellos tenían hambre y cómo Dios mandaba el maná del cielo. Cómo ellos se quejaban de que porque se acostumbraban al maná y ellos clamaban y Dios respondía con codornices. Amén. ¡Qué buena generación ellos que aprendieron a vivir delante de la presencia del Señor! Un día sí, un día también, que no era un pasado malo, pero estaban viviendo un presente maravilloso. Pero en medio de ese momento, Jesús le dice a ellos, el Dios Todopoderoso: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. No lo entiendo. Si estamos viendo el maná, las codornices, el agua, la roca que nos sigue, que la ropa nos envejece, que las sandalias siguen. Y ahora que estamos viviendo en bendición, supuestamente en santidad, nos vienes diciendo esto. No lo entiendo. ¿Por qué nos dices esto? Y lo vuelvo a decir como lo último que prediqué. Algo muy sencillo. Porque hay que crecer. Hay que madurar, hay que subir de nivel. No hay que conformarse de culto a casa, de casa a culto. Hay que venir y santificarse más. Todos los días, morir un poquito más a mi yo, a mi ego, a mi sueño, a mí, y comenzar a vivir de una forma íntegra, por dentro y por fuera. En Apocalipsis capítulo 22, verso 11 dice: el que es santo, dice, santifíquese todavía. Un evangelio antiguo. Esto es muy fácil. El evangelio es abnegación, no es triunfo. No es triunfo de mi sueño. No es optar a un cargo. No es, y lo digo, no es que me den la llave del culto. No es que me den una mención, que me den un honor. El evangelio es santidad. Santidad. Pero no la santidad que yo me creo que tienen que hacer los demás. Es la santidad que Dios me demanda de mí. Y no me estoy mirando a nadie. Si bebo, tengo que dejar de beber. Si fumo, tengo que dejar de fumar. Si miento, tengo que dejar de mentir. Si robo, tengo que dejar de robar. De parvulitos, pastor, sí, pero es lo que tengo en el corazón. Hay que entregarse al Señor de una manera real. ¿Y por qué una generación diferente e indiferente? Porque la buena es ser una generación diferente. Diferente a los que viven allá afuera. Diferente a las corrientes incluso de otras denominaciones, y lo digo, diferente a las corrientes de otros cultos nuestros. Hay que vivir y no depender a ver qué es lo que hacen los demás para nosotros copiarlo. No, nosotros tenemos que ser auténticos, originales. Nosotros no tenemos que imitar a nadie. Nosotros solamente adoramos al Señor y que el Señor haga lo que quiera. Porque la generación generalmente que está viviendo es una generación, lamentablemente diciéndolo Mariano, indiferente. Vemos al necesitado. Que Dios te bendiga y nos vamos. Hay mucha gente fuera que necesita a Dios y nosotros estamos diciendo yo, cargo, yo, distinción, yo quiero crecer, cuando hay mucha gente ahí afuera. Y lo más fuerte todavía, hay gente que viene a los cultos rotos y nosotros solamente queremos que me manden orar, que me manden cantar, que me manden pasar la ofrenda, que me manden. Y no se trata de eso, se trata de santificarse, de morir el yo y comenzar a vivir de una forma real. Hay que romper los moldes religiosos, hay que vivir en el Espíritu, hay que ayudar conforme dice la palabra. Y lo digo, porque si no lo digo reviento. Tampoco podemos ser más buenos que Dios. ¿Qué has dicho? Lo repito. No podemos ser más buenos que Dios. ¿Por qué, pastor?
No se puede tirar a nadie de la iglesia, ¿verdad? Hay que dar una oportunidad. Pero la Biblia enseña y dice que si no se cambia, hay autoridad para tenerlo como gentil y publicano. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Hay que dar tiempo, sí. Hay que dar oportunidad, sí. Hay que dar lugar, sí. Pero también la Biblia nos enseña que el que viene aquí se tiene que transformar. Y yo trabajaré con él. Y el Señor trabajará con él. Y el cuerpo ministerial trabajará con él. Pero tiene que haber un cambio. Y si no hay ese cambio, la puerta es ancha y grande, vete. Porque aquí no se viene a pasar el tiempo. Aquí se viene a huir de la ira venidera. Aquí se viene a escapar del lago de fuego. Aquí se viene a que nuestros nombres estén escritos con la sangre preciosa de Jesucristo en el libro de la vida. Y yo pregunto, ¿cuántos tienen su nombre escrito a fuego en el libro de la vida? Levanten su mano y digan poderoso amén. Pues ¿a qué esperas? ¿A qué esperas para entregarte tu vida al 100%? A no mirar tanto, le voy a decir, tanto cumpleaños, tanto baby shower, tanto... Y comienzas a vivir el evangelio retrógrado, el antiguo. 7 días de culto y veníamos 11 veces. El culto empezaba a las 7 y ya había gente a las 6 que ya estaba orando. Ahora venimos a las 7:15, 7:20, pero que el culto acabe a las 8 porque me toca cenar. Vamos a volver a ese evangelio antiguo. Yo no sé usted, pero yo quiero de nuevo buscar la presencia del Señor. Amén. Y este era sentir, sin ganas de predicar, y creo que me he excedido un poco. Que el Señor les bendiga mucho por aguantarme.